¿Cómo están amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un episodio nuevo de tu podcast favorito, La Movida Disyuntiva. Esta vez me encuentro con una gran amiga, Dayana Martínez. Ella es comunicadora social, es abogada, es periodista, ha sido finalista del Premio Nacional de Crónica Bartolomé Arsanz de Ursúa y Vela. Ha ganado el tercer lugar en el premio al reportaje sobre biodiversidad y medio ambiente y ha tenido una mención en el premio al periodismo feminista de la revista Muy Guaso. Querida Dayana, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en el podcast. ¿Cómo estás, querido Said? Muchas gracias a ti por invitarme. Acá estamos para charlar un poco de periodismo. Tú has salido comunicadora social de la San Francisco Javier de Chuquisaca. Sí, yo me he titulado de la San Francisco Javier. También estudié Derecho ahí. De hecho, estudié primero Derecho y luego Comunicación Social. Ahí entonces, primero abogada y ahí te has dado cuenta que tu vocación era el periodismo. Creo que siempre quise estudiar comunicación social y hacer periodismo, pero no me animaba tanto, no sentía que era mi, digamos, vocación principal en ese entonces. Incluso cuando decidí estudiar, pensé que iba a ser mi carrera complementaria, que quizás sí la iba a ejercer o tal vez no, pero la disfruté tanto en el proceso y todo fue cambiando y mis primeras oportunidades laborales externas también surgieron en esa área mientras estudiaba. Entonces creo que se fueron dando las cosas de una manera diferente a lo que yo me había imaginado y las fui aceptando, me fui adaptando más bien, así que ahora ejerzo principalmente el periodismo, sí. ¿Creías que era tu vocación en principio el derecho o tal vez has estudiado derecho porque alguien te ha dicho o en Sucre por lo general todos somos abogados? Por ejemplo, yo de parte de mamá vengo de una familia de abogados. Entonces, mi madre ha llorado un poco más cuando le he dicho que no voy a estudiar derecho, ¿no? Claro. ¿Te ha pasado eso o en realidad tú querías estudiar derecho? Quería estudiar derecho y recuerdo que en mi colegio igual mis amigas pensaban que era como la carrera que debía estudiar. Creo que tengo una vocación, me gusta el derecho, distintas áreas, pero sí también tengo ese vínculo familiar de mis papás. Mi papá es abogado, mi mamá no es abogada, pero trabaja en el área relacionada al derecho en distintas áreas. Y creo que sí tenemos esa vena, digamos, ¿no? En la familia, aunque yo soy la única que ha estudiado, pero finalmente soy la única que no ha ejercido tampoco la profesión tal cual. Sí me gusta mucho el derecho porque me ha ayudado igual a que mis trabajos periodísticos tengan una base relacionada sobre todo al área de derechos humanos, que es uno de mis principales intereses, además del área de infancias, poblaciones vulnerables y medio ambiente. Entonces, todas esas áreas tienen derechos especiales que las protegen, ¿no? O que deberían protegerlas y que se vulneran en la sociedad desde el Estado y desde distintos espacios. Entonces, en realidad estoy siempre muy vinculada también al derecho, pero enfocado en el periodismo. Es decir, se complementan. Sí, totalmente. Ya no te arrepientes de haber estudiado derecho. No, para nada, me gusta, la verdad que me gusta. Genial. Sí. Ahora, dentro del periodismo hay distintas áreas, me parece. Entonces, alguien que se dedica a la tele, a la radio. ¿Tú en qué área específicamente estás o te sientes más cómoda? Bueno, yo me siento más cómoda en el periodismo escrito. En los últimos años me he dedicado principalmente al periodismo digital, ¿no? Entonces, y transmedia. ¿A qué se refiere transmedia? Transmedia se refiere al tipo de periodismo que emplea diferentes recursos digitales para elaborar un reportaje completo y que tenga elementos atractivos, visualizaciones, por ejemplo, de datos, entrevistas en video, a la vez texto o un podcast, un audio y todo que sea parte de un producto. Entonces, de manera tal de que al leer un reportaje, ves un video, deslizas los datos, escuchas, ¿no? Un podcast o un episodio, un audio, una entrevista específica. Entonces, cada recurso está pensado idealmente para explotar lo mejor de la información que tengas y todo se va complementando, ¿no? Entonces, por eso es transmedia, porque usamos diferentes recursos, especialmente digitales, ¿no? Y no es multimedia porque no es como que es el mismo producto que se sube a la web, que está impreso y el mismo producto que se lee en televisión o se lee en radio. No es así, sino que cada pedacito de información
está en un formato específico que pueda hacerla más entendible, que pueda explotarla y que pueda hacerla más atractiva. Entonces eso es lo que en los últimos años he estado haciendo. Ah, ya, o sea, digamos, tú tienes una idea Ujú, que quieres explotarla en un artículo que puede ser texto, pero hay una ujú, nota en audio y hay un ujú. podcast con alguien, o sea, utilizas todos los medios Exacto. para transmitir la idea como tal. Exacto. Eso es transmedia. Ajá, para poder armar un solo reportaje, un solo producto con todos esos elementos que interactúan entre sí, se complementan y hacen un todo. De hecho, mi reportaje sobre abejas nativas en el Iñao es un reportaje transmedia, ¿no? Entonces tenemos algunas entrevistas en video que no van a estar en el texto. El texto está elaborado con ciertos datos, tenemos visualizaciones de datos y bueno, todo eso. Ujú. Ah, genial. Entonces, me contabas que te sientes más cómoda en la parte escrita y Sí, transmedia. y transmedia, sí, en el periodismo. Bueno, ahora todos los periodistas tenemos que saber de periodismo digital, ¿no? Entonces, desde hace varios años que me he dedicado más a esa área y la disfruto mucho. Así que sí, escrito, pero también transmedia. Genial. Yo, la primera vez que te vi, no sé si te acuerdas, es el 2015, cuando Chuquisaca ganó todos los oros en la Olimpiada Plurinacional de Robótica. Entonces, me pareciste muy, muy peculiar en el sentido de que, por lo general, los periodistas lo que hacen es hacerte la nota y plasmar eso en el periódico, ¿no? O en la revista. Pero algo que me llamó la atención de ti es de que tú me entrevistaste, pero a las horas entrevistaste a un estudiante y después entrevistaste a un papá, después entrevistaste a alguien del público. Y en realidad en la revista salió como, no sé cómo se llama eso en periodismo, no sé si es crónica o periodismo de investigación, tú me dirás, pero salió como un contexto global desde distintas perspectivas de la competencia, qué cosa ha significado y cómo nunca antes Chuquisaca había logrado eso, e incluso te emocionaba leer, ¿no? Porque no era solamente la entrevista a alguien, era visto de distintas perspectivas. ¿Eso qué es? Sí, bueno, en este caso era un reportaje, ¿no? Un reportaje. Tenemos en el periodismo diferentes géneros, que son, por ejemplo, el de informativo, el de opinión, ¿no? El de interpretación, que es un híbrido entre información y opinión. Y entre esos géneros tenemos diferentes formatos, ¿no? Estamos igual el reportaje, hay la crónica, y puede ser escrito, puede ser en video, transmedia ahora, o para radio, o sea, es bastante variado, ¿no? En ese caso es un reportaje porque justamente yo quería relatar un hecho, pero de manera completa, desde distintas miradas. Lo que caracteriza un reportaje es que tenga una información abordada a profundidad, ¿no? Y que para eso puedas tener diferentes fuentes que te muestren los diferentes aspectos de un hecho o un fenómeno, ¿no? Entonces, ese es un reportaje y la forma en la que se redacta a veces también puede ser una crónica, ¿no? A veces hacemos crónicas sobre sucesos, sobre eventos o sobre periodismo de investigación y a través de una crónica también. Entonces, eso ya es parte del estilo de la redacción. ¿Una crónica se diferencia de un reportaje porque la crónica es más un cuentito o cuál es la diferencia? Sí, algo así. En la crónica es lo que hacemos justamente por eso el nombre, ¿no? Te relata los sucesos ocurridos en un periodo de tiempo. No quiere decir que sean ordenados. Y un error muy frecuente que recuerdo en la universidad, ¿no? Pasa que cuando yo fui auxiliar de docencia muchas veces igual es como que 9 de la mañana, ¿no? No sé, se levantó 10 de la mañana. No necesariamente tiene que tener un parámetro tan visible, sino que la historia va fluyendo. Entonces es casi como una producción, claro, literaria, un cuento, una novela, ¿no? Pero no tiene fantasía, solamente son hechos verificados a través del periodismo. Genial. Entonces, hay una diferencia sustancial entre crónica y reportaje. Sí, bueno, un reportaje puede tener dentro de sí una Una crónica. crónica. Un gran reportaje, por ejemplo, puede tener una crónica, puede tener una noticia como tal, ¿no? O puede tener otros elementos que la componen. Entonces, una crónica puede ser un reportaje de investigación, pero en ese estilo de crónica también. No son excluyentes uno del otro, pero sí son distintos. Tú sacas estas crónicas
preguntando a gente que ha estado ahí, por ejemplo, ¿no? Si quieres narrar un hecho. Sí, bueno, parte del periodismo de investigación es que nosotros no solamente mostramos lo que nosotros vemos y opinamos, ¿no? Que podemos, obviamente, si estamos presenciando un suceso, podemos relatar lo que hemos visto, pero lo importante es tener una gran cantidad de fuentes. A veces no siempre usas todas, ¿no? Pero te ayudan a consolidar una idea. Entonces, ¿cómo yo puedo decir, por ejemplo, que un evento ha sido del agrado del público o ha sido bien realizado? Es porque tengo que preguntar a una gran cantidad de personas y tal vez no ponga todas, ¿no? Porque fulanito me dijo también lo mismo y menganito igual, pero voy a llegar a una conclusión a través de eso, ¿no? Entonces es también saber hacer incluso a veces una muestra, y cuando ya es muy profundo, por eso también es periodismo de investigación, ¿no? Porque hacemos contrastación de fuentes, ya sean personales, testimoniales o documentales también. Entonces revisamos distintas fuentes de información. Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando esas fuentes se contradicen? Por ejemplo, Uh-huh. cuando tú estás haciendo una crónica Uh-huh. sobre algún hecho histórico en Bolivia, Uh-huh. sobre algún hecho político, tal vez, que ha pasado en la historia de Uh-huh. Bolivia, seguramente ahí las fuentes se contradicen. Y ahí, ¿cómo tú logras llegar a una síntesis de eso? Sí, alguna vez he escuchado frases como, bueno, si tres personas dicen lo mismo, eso sucedió, algo así, ¿no? A veces en hechos muy controversiales es difícil llegar a lo que podríamos decir la verdad o la objetividad, que el periodismo tiene que ser objetivo, pero no deja de ser subjetivo, porque sigo siendo una persona que está eligiendo las fuentes, eligiendo el muestreo, el contexto, y que voy a tener una forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, y de interpretarlo, por muy objetivo que tenga que ser. Entonces, eso es como, a veces hay un debate, pero en realidad no debería ser un debate, sino que todos debemos entender que eso es evidente, ¿no? O sea, nunca vamos a dejar como seres humanos descontextualizarnos de nuestras creencias, valores, contextos, historias, ¿no? Entonces, cuando hay una contradicción muy grande, pues tenemos que reflejar también esa contradicción. No siempre debemos llegar a una certeza, ¿no? No hay verdades absolutas, entonces ni siquiera en la ciencia. O sea, sí son verificadas en cierto momento, pero pueden ser refutadas metodológicamente, ¿no? Entonces, en el periodismo hay que trabajar con la misma responsabilidad en realidad. Y si hay contradicciones, hay que también mostrarlas, pero hay que ser críticos sobre las contradicciones, ¿no? Por ejemplo, no puedo, y algo que ha pasado mucho en nuestro país con la pandemia, es que, bueno, porque había otras personas que decían que las vacunas no son adecuadas o que hay tratamientos alternativos, ¿no? Hay que demostrar también, si puedo mostrar sus opiniones, pero tengo que contrastarlos con hechos validados, ¿no? Entonces no puedo dar por sentado de que es verídico. Entonces hay que verificar la información. De una manera Uh-huh. responsable, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces se ha visto que a veces se le ha dado espacios a personas que los medios de comunicación que, bueno, difundían teorías conspirativas que no tienen fundamento científico, ¿no? Entonces nuestro trabajo es también ser responsables y decir esas alertas e indicar esas contradicciones, ¿no? En las que están entrando esas personas, verificando la información. Sin duda. Uh-huh. Bien que tocas este tema de la pandemia. Yo he escuchado, por ejemplo, a periodistas. Pienso que el periodista tiene mucho poder porque en realidad su palabra está plasmada y se reproduce en la sociedad. He escuchado a algunos periodistas que daban cabida, por ejemplo, a personas que decían, si nos vacunamos, vamos a tener un chip 5G de celular en nuestra sangre, por ejemplo. Y les daban el reportaje, ¿no? Uh-huh. Y no contrastaban. Y cualquier persona puede ver eso en redes sociales y, bueno, es un periodista serio el que lo está entrevistando, pero que no se ha tomado la molestia de verificar si es cierto o no. Y hay muchas personas que han creído eso, ¿no? Y en las redes sociales, el algoritmo te sigue mostrando videos parecidos o artículos parecidos si es que tú te has detenido a ver por lo menos una o dos veces o has retrocedido, no sé, ese reportaje, y eso ha causado un caos. El periodista tiene un poder inmenso, no sé, y tiene que tener mucha responsabilidad, no sé qué dices tú.
Totalmente. Bueno, se le llamaba tradicionalmente, aunque creo que en los últimos años ya no se escucha tanto eso, ¿no? El cuarto poder. Bueno, ahora incluso tenemos 4 órganos del Estado y, digamos, sería el quinto poder, quizás. Pero ese reconocimiento era justamente por eso, ¿no? El periodismo tiene una responsabilidad muy fuerte respecto a su rol en la sociedad, porque la manera en la que abordamos la información y la transmitimos a los otros, estamos mostrando sucesos de la realidad desde una perspectiva. Por eso debemos estar bien capacitados, bien formados para que con pensamiento crítico podamos seleccionar bien las fuentes, usar buenos enfoques, pero además, sobre todo, incluso ser respetuosos hasta de derechos humanos fundamentales, ¿no? Y lamentablemente en muchos medios de comunicación a nivel nacional e incluso internacional no se cumplen esos patrones y a veces son espacios que tienen harto consumo, ¿no? Una gran cantidad de lecturas y todo aquello porque son contenidos polémicos que llaman la atención pero no están bien abordados, ¿no? Entonces es importante que pensemos en esa responsabilidad, pero que nosotros como audiencia también nos formemos para exigir un mejor periodismo, ¿no? Entonces, pues, si yo sé que eso no lo debería hacer un periodista, entonces yo debería ser capaz de decidir, yo no voy a consumir este contenido nunca más o voy a observar esto, voy a elegir otras fuentes, ¿no? Otros medios, otros periodistas. Entonces ahí también es necesario que la población conozca sus derechos y conozca cómo es el trabajo del periodismo para exigir un buen periodismo. También es importante que difundamos eso. Aunque en los últimos años, la verdad, encuestas han indicado que la gente ya no cree tanto en los medios de comunicación como antes, ¿no? La confianza de la población en el periodismo se ha ido reduciendo. Y eso puede ser por ese trabajo cuestionado que pueden tomar o esas posturas parcializadas de algunos periodistas, o también a veces porque hay campañas de ataques contra periodistas que hacen un buen trabajo, ¿no? Se ha visto muchas veces que hay como un bloqueo a un determinado periodista por, no sé, por el político que está de turno ahí, que ya no te da propaganda, pero además que charla con sus amigos empresarios para que ya no te den propaganda, ¿no? Sí. Entonces un periodista vive de la propaganda, de los anuncios, entonces básicamente con eso ya le callan, ¿no? Sí. La condicionante económica limita mucho, ¿no? Limita el buen periodismo y muchas veces puede impulsar a un mal periodismo justamente porque puede ser alineado a una u otra postura, ¿no? No son prácticas sanas que deberían llevarse a cabo, especialmente cuando hablamos en cualquier país, ¿no? De cómo se da la pauta publicitaria, incluso en otros países se regula por rating, etcétera, ¿no? Se trata de diversificar. Quizás en nuestro país hace falta cuestionarlo un poco más, pero para poder llegar a un resultado que pueda beneficiar a todos, ¿no? Que no se malutilicen ciertos recursos, ya sea del Estado o de personas particulares, privadas también, ¿no? Entonces, es un debate muy fuerte. Tiene que ver también con el modo de sostenerse del periodismo. ¿La universidad te prepara para este contexto? O sea, en comunicación social, en periodismo, un contexto donde necesitas ser responsable con la información, pero además necesitas lidiar en este mundo donde te pueden callar mediáticamente, económicamente. ¿Qué puntos débiles le falta a la educación en Bolivia, en Sudamérica, específicamente en el área de periodismo? Sí, abordamos estos debates en cierto momento en las aulas de la universidad, pero creo que nunca es similar a estar en el ejercicio y saber cómo te enfrentas a estas situaciones, si quieres ser un periodista independiente también, cómo puedes luchar incluso contra la autocensura. Entonces, es en el ejercicio mismo que necesitamos reforzar nuestra capacitación también. En las aulas, sin lugar a dudas, como en cualquier otra carrera, es importante reforzar también ciertos aspectos que se viven en la actualidad y que no siempre están reflejados en la teoría. Si bien, como te decía, abordamos los debates, pero
a veces tal vez no en la profundidad que quisiéramos, ¿no? Como cuando ya estamos en el ejercicio y sentimos ese miedo a enfrentar a veces ciertos sucesos, ciertas situaciones porque no te has preparado adecuadamente hasta que lo enfrentas. Hay que seguir formándonos como en cualquier otra área profesional y también hay que ayudar a que los buenos periodistas y el buen periodismo siga surgiendo, ¿no? Nosotros también como audiencia, como lectores. Uh-huh. Exacto, hay que consumir su producto, ¿no? Sí. Ahora, tú has estado entre los 3 mejores lugares en el podio del premio al reportaje sobre biodiversidad y medio ambiente. Tú lo has hecho con un reportaje, ¿es reportaje o crónica? Reportaje, sí. De mujeres Mm. y abejas nativas. ¿De qué ha tratado ese reportaje? Sí, bueno, ese reportaje para mí ha sido muy importante, no solo por el premio, sino por el resultado como tal. Es un reportaje muy completo, transmedia, como te comentaba. Creo que es un reportaje del que me siento muy orgullosa, pero que además me ha permitido conocer el Iñao, ¿no? Que es nuestro parque natural y área natural de manejo integrado más joven de Bolivia. Y me ha permitido conocer también en nuestro departamento tenemos abejas nativas que pese a todos los años en los que se ha colonizado también con otra especie, porque ha llegado como parte de la colonización, están presentes, son especies importantes y nos ayudan a preservar el medio ambiente y especies nativas también en el Iñao. Creo que llegar hasta este lugar, conocer a las mujeres que se dedican, que son principalmente mujeres, quienes se dedican a la meliponicultura, se llama, porque son abejas meliponas. ¿Qué significa eso? Eh, Meliponas. Meliponas es la clasificación de las abejas, ¿no? Las abejas nativas son Ah, ya. abejas meliponas. Entonces las apis son las abejas extranjeras, entonces lo conocemos como apicultura, pero es la cría de esas abejas apis. Y las abejas meliponas la cría de abejas meliponas es meliponicultura. Entonces conocer justamente eso creo que me ha hecho sentir un vínculo especial por el lugar, ¿no? Nuestro departamento, si bien no soy del Chaco, pero por el lugar de donde vengo, Chuquisaca, nuestro país, y la importante labor de las comunidades que están asentadas en estas áreas protegidas y cómo ayudan a la preservación del medio ambiente, ¿no? Entonces, para mí también ha sido nuevo porque si bien ya había escuchado con anterioridad, gracias a mi trabajo también sobre abejas nativas, en mi imaginario, y estoy segura de que en el de todos, ni siquiera podemos pensar cómo es una abeja nativa, ¿no? Yo pensaba que eran muy parecidas a las que vemos siempre. En la tele. Claro, si yo dibujo una abeja, la dibujo como la abeja que conocemos todos, que son las apis, ¿no? Con su aguijoncito y todo. Y estas abejas no son parecidas, ¿no? Primero son súper pequeñas, son como del tamaño de los mosquitos, ¿no? Así, incluso de los mosquitos de fruta un poquito más grandes. No tienen aguijón y sus colmenas también son súper pequeñitas, ¿no? Porque justamente es parte de sus dimensiones, ¿no? Entonces su producción también es muy, muy limitada. Recogen un litrito de miel de cada cajita, ¿no? Entonces es muy interesante. Para mí ha sido como un momento de disrupción desde el hecho de saber que existen y pensar que de hecho son del lugar de donde vengo, ¿no? Entonces deberíamos conocerlas más. Pero bueno, es así. Entonces, los que hacen apicultura en nuestra región, aquí en Chuquisaca, en Bolivia, Uh-huh. en algún momento se han traído esas abejas al lugar. Sí, bueno, hay un trabajo justamente cuando hice el reportaje, me encontré con un trabajo de investigación de la carrera de historia Ya. a cargo del doctor Mario Castro, que es un historiador capísimo, bastante joven igual, y él estaba liderando justamente un proyecto de investigación sobre las abejas nativas en la época de la colonia, ¿no? Entonces, en la época de la colonia, la miel de estas abejas era, bueno, incluso antes era muy importante porque no había electricidad, entonces se usaban velas, la cera de las abejas,
la miel para endulzar las cosas, era un producto muy importante y generaba un gran movimiento económico. Entonces, sí, estas abejas, en un momento las abejas extranjeras han sido traídas también, son parte de un proceso de colonización de especies, ¿no? Y claro, producen más, son más resistentes a los agroquímicos también. Las abejas nativas son más débiles, entonces, y producen más cantidad de miel. Entonces, es por eso que son, pues, famosas en el mundo entero. ¿Sabes o tienes conocimiento de dónde les han traído esas abejas extranjeras? No, no tengo ese dato. Probablemente quizás esta investigación que estaba en curso, como te digo, a cargo de un equipo multidisciplinario, no sé si ya la han concluido, porque cuando yo estaba haciendo la investigación, ellos estaban en proceso igual, en trabajo de campo. Entonces quizás ellos ya han llegado a una conclusión o tal vez van a llegar pronto a eso, ¿no? Entonces sería muy interesante. Igual no tengo ese dato, no sé si lo tendrán. Y estas abejas nativas, ¿por qué nadie las conoce? ¿Están en peligro de extinción? ¿Solamente están en estas reservas naturales? Sí, generalmente están únicamente en estos espacios. Aquí en Sucre he escuchado que en algunas zonas del Distrito 7 hay abejas nativas. De hecho, cuando se hacen ferias de la miel, aquí en la ciudad, hay productos que dicen ser de abejas meliponas del Distrito 7. No las he visto, pero sí he escuchado que hay algunos lugares, ¿no? Y de hecho, tal vez si preguntas, porque a mí me pasó que fui preguntando a personas mayores, me dijeron, sí, a mí me decían que había esas abejitas que producían miel y eran diferentes, ¿no? Entonces, no las conocemos, creo que en nuestras últimas generaciones, pero incluso nuestros papás o abuelitos, puede que las hayan visto. Entonces, no son muy conocidas, ¿no? Han pasado muy de largo porque no son parte del estándar, pero sí pueden correr riesgo de extinción, ¿no? Justamente por el avance a estos espacios, a estas áreas protegidas, los agroquímicos, como te decía, ¿no? Ellos no lo resisten tanto como las otras abejas, entonces sí están en mayor riesgo. Alguna vez escuché que las abejas son el ser vivo más importante del mundo, que si se Ujú. extinguen, se extingue la vida Sí. en el planeta, ¿no? Sí, según datos, es que es la verdad, ellas están a cargo más o menos del 30% de las fuentes de nuestros alimentos. Entonces, si no se polinizan, o sea, perderíamos una gran cantidad de alimentos como seres humanos, y además de que tienen un gran alto impacto en el medio ambiente, ¿no? Ujú. Y estas mujeres del Iñao, Ujú. aparte de cuidarlas, generan todo un ecosistema emprendedor con su miel. O sea, ellas viven de eso. Sí, bueno, no viven exclusivamente de eso, todavía no han llegado a ese punto como que sea completamente el sostén de sus hogares, Ya. pero genera un ingreso importante y les permite tener a ellas cierta disposición de recursos, ¿no? Que no lo tendrían porque generalmente estas mujeres están en comunidades dentro de un área natural, ¿no? Entonces es un poco hasta difícil para ellas salir del lugar, es un poco alejado. Y aparte de que ayuda a su economía familiar como tal, algo que me llamaba la atención de sus testimonios, y creo que es muy común cuando se entrevista a mujeres, es que sienten que sus gastos personales muchas veces no son como parte de los gastos importantes de la familia, ¿no? Entonces, cuando yo les preguntaba, ¿y esto qué te permite hacer? Me permite, no sé, ir al médico, ¿no? Me permite comprarme quizás algo, no sé, un utensilio o ropa. Entonces, ¿por qué generalmente disponen los recursos prioritariamente para sus hijos e hijas, el esposo? O si son hogares monoparentales y ellas son jefas de hogar, entonces igual priorizan a sus hijos, hijas, incluso temas importantes como su salud, ¿no? Su educación, vestimenta, entonces quedan en un segundo plano y estos recursos les permiten a ellas un mejor ejercicio de derechos básicos. Claro, eso es algo muy importante porque aspectos básicos como la salud de la madre de familia, por ejemplo, queda relegado en estos contextos donde se ve pobreza y primero está la salud del hijo, que el hijo Exacto. coma, no sé, Ujú, y peor, como tú dices, ujú, cuando es una mamá soltera, ujú. ¿verdad? Claro. Eso justamente me lleva a otro reportaje que tú has hecho, que justamente era de mujeres de VIH como jefas del hogar.
¿Eso dónde lo podemos leer? ¿De qué trata ese reportaje? Gracias. Bueno, ese reportaje lo pueden leer en la revista digital Muy Guaso, ellos han organizado el premio de periodismo feminista y se ha colgado ahí como uno de los concursantes. También lo pueden encontrar en otros idiomas gracias a Global Voices, que han traducido el reportaje y lo han puesto en su portal, ¿no? Entonces he visto la versión en inglés, probablemente también haya en otros idiomas más, gracias a esa iniciativa que traducen reportajes que ellos ven interesantes para que se conozca fuera de nuestra comunidad hispanohablante. Este reportaje, bueno, lo hice pensando en que yo quería abordar la situación de las mujeres que viven con VIH en Bolivia, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Para ver cómo han accedido a sus medicamentos, si han estado en situaciones socioeconómicas difíciles, ¿no? Porque toda la población general hemos atravesado pues un momento de quiebre con la pandemia del COVID-19 pero hay grupos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y que requieren ciertas atenciones específicas, ¿no? Y la salud, que es tan importante, se ha centrado en el COVID y muchas veces no han puesto muchos esfuerzos en otras áreas porque todo se ha centrado en la pandemia, ¿no? Para poder salir de aquello. Fue así que abordé a distintas mujeres, sobre todo lideresas a nivel nacional, y ellas me empezaron a contar algo muy común que ocurre en los hogares, ¿no? Que muchas veces cuando una de las parejas conoce su diagnóstico, algunos en sus familias, muchas sufren el abandono de sus parejas, ¿no? Entonces se quedan a cargo solas de sus familias. O a veces pasa que sus parejas están en un estado avanzado de su diagnóstico, incluso casi en fase SIDA, y ellas tienen que hacerse cargo de mantener su hogar y de cuidar a su pareja, ¿no? De la salud de su pareja. Algo que me decían muchas veces ellas es que cuando solo has conocido a una persona en tu vida y ha sido tu única pareja, enterarte de ese diagnóstico es muy, muy impactante, ¿no? Porque muchas veces, aunque no quisiera que se entienda como un patrón, pero con las personas que hablé es que muchas veces pasa que es más bien la pareja masculina quien contrajo el virus, ¿no? Entonces, y obviamente es una situación de salud que puede afectar incluso a los hijos. Entonces hay una situación social muy delicada en el entorno familiar y a veces esa familia se rompe o, como te decía, no se rompe, pero los padres están delicados de salud y son generalmente las mujeres que asumen el rol de hacerse cargo de su hogar. Entonces esa carga es muy fuerte para ellas, ¿no? Porque tienen que cuidar su salud, cuidar de otra persona, a veces también de sus hijos e hijas y sostenerla económicamente. Y entonces a veces se enfrentan a situaciones de discriminación, ¿no? Pues no pueden acceder a ciertos espacios, la mayor parte vive en la informalidad, entonces hay una limitante económica también muy fuerte para ellas. Entonces, en este reportaje lo que hacemos es hablar un poco de las cifras a nivel nacional de cuántas familias tenemos monoparentales y sobre todo que de las familias monoparentales, según el INE, más del 80% son mujeres las que están a cargo, ¿no? Entonces, esa carga que en la sociedad está muy reflejada, de que las mujeres muchas veces asumen solas la responsabilidad de su familia, entonces se refleja con mayor crudeza, ¿no? En estos espacios de poblaciones, de personas que viven con VIH. Entonces, de eso trata el reportaje, de mostrar un poco las dificultades a las que se enfrentan cotidianamente y sobre todo de pensar que las labores de cuidado son una carga que asumen generalmente las mujeres y que es muy importante, ¿no? La población que requiere cuidado por edad o por situación de discapacidad o por situación de salud, que son más o menos, según Oxfam Bolivia, 4 millones de personas, generalmente están a cargo de mujeres. Entonces, esa población que requiere cuidados, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, etcétera, las cuidan las mujeres que a veces trabajan también, generalmente trabajan, sostienen su hogar
y ya no tienen tiempo de hacer absolutamente nada más, ¿no? Es una sobrecarga laboral por la que no reciben pago alguno, ¿no? Entonces, que limita su acceso a fuentes laborales porque tienen que quedarse a cuidar en ciertos horarios, pues no pueden salir, entonces las lleva a la informalidad. Hay una situación social que debe ser atendida respecto a las labores de cuidado y quiénes las asumimos, cómo las redistribuimos en nuestro hogar también. Sí, esos datos son alarmantes, ¿no? Ujú, ujú. Tú en este reportaje has podido conocer, has podido hablar con mujeres que tienen VIH y son madres que Ujú. están a cargo de toda su familia. Sí, justamente las mujeres con las que he hablado le han pasado esas situaciones, ¿no? De que sus parejas han decidido irse y ellas se han quedado solas a cargo de sus familias, ¿no? Ujú. Es por eso que ha girado mi reportaje, que yo quería hacerlo relacionado a la salud, ¿no? Y al final me pareció este enfoque muy distinto, algo que yo no había pensado, estaba consciente, entonces que sentía que era interesante poder mostrarlo y es por eso el reportaje que se enfoca en eso y claro que habla de muchos otros temas más. Eso pasa a menudo cuando estás escribiendo. Seguramente tienes tanta información, quieres escribir algo, pero hay una arista que te parece interesante y el reportaje o la crónica cambia de rumbo. ¿Eso pasa? Sí, pasa. No todo el tiempo, pero es importante, para mí al menos es interesante que pueda pasar, porque quiere decir que estoy atenta a toda la información que estoy recibiendo a un punto de que puede cambiar completamente Mm. mi hipótesis inicial, ¿no? Entonces es como cuando hacemos un trabajo de investigación en cualquier área, ¿no? Partimos de una hipótesis. Vamos buscando las fuentes, pero nuestras fuentes no siempre sustentan nuestra hipótesis, a veces incluso la cuestionan o la rechazan por completo. Entonces, que nosotros tengamos la solvencia y sobre todo la conciencia suficiente de entender que estamos eligiendo bien nuestras fuentes y que nuestra hipótesis puede cambiar, para mí es algo importante y a veces sí me ha pasado, entonces el proyecto cambia o tiene otra salida, pero muchas veces la hipótesis con la que partí, entonces me ayuda también a complementar, ¿no? Porque me ha ayudado a ordenar mi trabajo, así que no es trabajo en vano, digamos, el organizarte previamente. También hay un reportaje que es bien comentado y citado en la plataforma X tuyo, que se acerca sobre la primera revista feminista de Bolivia, Feminiflor, que ha sido el año 1921 que se ha Bueno, publicado, ¿verdad? sí, Feminiflor ha sido la primera revista feminista de Bolivia. Ha sido fundada en 1921, ha salido hasta 1923, más o Dos menos, años. 2 años, sí. Ha sido fundada y creada y escrita por un grupo de mujeres de Oruro, ¿no? En ese entonces, hace un poquito más de 100 años, Oruro era una ciudad muy importante porque tenía un gran movimiento económico, ¿no? El tema de la minería, etcétera. Entonces, se crea esta revista por estas jóvenes y empiezan a hablar de los problemas que les afectan a ellas como mujeres, ¿no? Como el hecho de no acceder a espacios laborales. Todavía ellas incluso no accedían a la educación superior, había los primeros centros secundaria en los que podían ellas estar. Tampoco podían votar Tampoco en podían votar. 1921. No podían. No, recién en 1955 se empieza a hablar del voto Universal. universal, exacto. Entonces, estamos hablando de varios años antes, ¿no? Todavía no había el divorcio tampoco en Bolivia. Entonces, estas mujeres empiezan a hablar de eso, ¿no? Generalmente ellas, cuando en esa época, si eras mujer, podías ser secretaria o profesora, ¿no? No había como algo más, salvo seas, obviamente, en algún espacio informal, ¿no? Costurera, qué sé yo. Pero en los espacios públicos, secretarias eran casi el único espacio que se les abría a las mujeres. Entonces, estas mujeres empiezan a hablar de eso, ¿no? Del hecho de que no pueden votar, de que pueden estar mejor preparadas que cualquier persona, pero no pueden decidir sobre el rumbo del país, por ejemplo. Y no solamente para pensar en un voto calificado, ¿no? También el voto universal es importante justamente porque no debería medirse tampoco formación, riqueza, todo aquello, ¿no? Pero
empiezan a debatir un poco desde ahí cuán injusto era para ellas que no se les permitía votar solo por su género. No se permitía el divorcio en 1921 en Bolivia. No, el divorcio todavía no estaba establecido. No estoy muy segura del año en el que se ha instaurado, pero ha sido antes del 50, igual en 1940, quizás 30 y algo. En este momento tal vez me puedo equivocar. Sí. Entonces, ¿qué hacías cuando ya no querías vivir con esa persona o que esa persona sea tu esposo o tu esposa? Te tenías que aguantar. Sí, sí, claro, era así. Me imagino que había algunas separaciones de hecho, ¿no? Pero, claro, legalmente estaban vinculados, ¿no? No había todavía el divorcio en Bolivia. Y justamente son esos temas que van debatiendo ellas en su revista, ¿no? Y bueno, muchas veces el feminismo es cuestionado, ¿no? Actualmente igual por muchos sectores, los conservadores sobre todo, ¿no? Entonces, en esa época se hablaba de otro tipo de debate, ¿no? De derechos que ahora los consideramos básicos, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, pero para ellas, en ese momento eran debates completamente disruptores, ¿no? Para la sociedad, ¿no? Escandalosos. Entonces, cosas que para nosotros ahora son elementales. ¿Y cómo has podido conseguir estas revistas de 1921? La primera revista feminista de Bolivia, ¿dónde la has conseguido? Bueno, en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, nosotros en Sucre tenemos al Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, que es un repositorio importante. Actualmente está bajo la dirección de don Máximo Pacheco, que es una persona realmente muy comprometida también con el acceso a la información y la difusión de fuentes importantes. Entonces, mi primera fuente ha sido ir al archivo. Ahí tienen resguardados ejemplares de esa época. Tienen 3 ejemplares, algunos no completos, que se han podido resguardar durante más de un siglo, ¿no? Y que están muy bien cuidados. Entonces, he partido de eso. Hemos digitalizado en este reportaje esos ejemplares para que cualquier persona que quiera leerlos, investigar, pueda acceder de manera libre y gratuita, ¿no? Gracias a eso también el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia nos ha sido muy accesible respecto a la digitalización de esos ejemplares porque, como te digo, tiene un compromiso con difundirlos, entonces yo he estado muy agradecida de que nos permitan difundirlos de manera, ahora los puede encontrar en internet cualquiera. Y parte del equipo de la revista Muy Guaso, al inspirarse por este resultado, decidió ir a la Biblioteca Municipal de Oruro, donde había algunos ejemplares, se han digitalizado también, están disponibles en la página web, y hay alguna comunidad de lectores, igual que ha ido recopilando otros, entonces ya en internet pueden encontrar varios números de esta revista. Sin duda ha sido un trabajo importantísimo que ustedes han hecho y felicidades. Muchas gracias, sí, ha sido lindo. Ahora, tú también has sido finalista del Premio Nacional de Crónica. ¿Eso tú lo has hecho con un artículo de la pandemia? Sí, bueno, esta es una historia para mí muy interesante. Es de una profesional médico que, bueno, es psiquiatra, ¿no? Justo estaba terminando su especialidad y tiene COVID y pese a que, bueno, nos decía, ¿no? Pero los jóvenes no somos una población vulnerable, todo eso sí, ya es joven, está, digamos, tiene acceso a diferentes espacios, se enferma de COVID y llega a terapia intensiva, ¿no? La crónica justamente nos relata 2000 horas en terapia intensiva que esta joven profesional ha atravesado y creo que a mí lo que me pareció interesante de esta historia es que cuando eres médico, o sea, ellos están más conscientes de todo lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Entonces saben que les está faltando el oxígeno y deberían requerir cierto tipo de asistencia especializada. Saben que podrían morir en ese momento, entonces, o sea, conocer tanto del tema te hace también de una u otra manera más vulnerable porque estás todo el tiempo sobrepensando sobre lo que están haciendo, ¿no? Cómo te están atendiendo, si vas a sobrevivir o no, porque ya tienes una mirada desde tu formación, ¿no? Entonces, esto no me sirve, esto me sirve, esto me va a hacer peor.
Entonces, cosas como esa, y cuando estás en terapia intensiva que ni siquiera puedes decirlas, pero estás consciente, como en este caso, es lo que vemos a través de la crónica, ¿no? Como una persona consciente, pero que no puede hablar, tiene que pensar todo el tiempo sobre cómo va a batallar esto, si va a sobrevivir o no, y enfrentar las dificultades que hemos tenido en Bolivia en nuestro sistema de salud para atravesar ese momento, ¿no? Y cómo enfrenta incluso ya una consecuencia del COVID, una secuela, y razón por la cual vuelve a ingresar a terapia intensiva. No, después ya de sanar. Después de sanar, salir, tiene una secuela que es una condición muy rara, que es la miastenia gravis. Se considera que sea, digamos, disparado como secuela del COVID y vuelve a terapia intensiva. ¿De qué trata esa miastemia? Miastenia gravis, Miastenia. sí, es una especie de, bueno, es una enfermedad en la que los músculos no responden porque hay una especie de, empiezan a dejar de reaccionar a los impulsos nerviosos, ¿no? Entonces, estos músculos empiezan a dejar de trabajar, ¿no? Y músculos tan básicos como los pulmones para poder respirar. Entonces, es por eso que ella vuelve a terapia intensiva, requiere de otro tratamiento especializado, igual complicado, que nunca se había hecho aquí en Sucre. Se empiezan a hacer nuevas prácticas y bueno, gracias a Dios, ella logra superar también esto y sale de esas etapas, ¿no? Entonces vemos toda esa travesía que ha tenido esta persona en esta situación tan delicada que han afrontado muchas familias, de tener a familiares internados, hospitalizados en terapia intensiva, ¿no? A causa de la pandemia. ¿Dónde se puede leer este artículo? La pandemia, 2000 horas en terapia intensiva se llama, ¿verdad? Sí, se llama 2000 horas en terapia intensiva. La cáscara de mí, que es una frase que justamente la tomé del testimonio de Eva, que es la protagonista de esta historia y es una gran amiga mía, ¿no? Entonces, esta crónica la van a encontrar en la página de la revista Rascacielos, bajo ese nombre igual. Buenísimo. Veo que a ti te encanta mucho contar historias y encontrar la historia donde parece ser que no hay, ¿verdad? Es una vocación realmente importante esa. Gracias. Sí, creo que es algo que vamos logrando con la práctica, ¿no? Realmente, claro, hay muchas cosas que en todas áreas todos podemos tener talentos innatos, ¿no? Ciertas cualidades, pero creo que esto se hace mucho con la práctica, con la formación, empiezas a empezar a pulir y también tiene técnicas, ¿no? Incluso para encontrar ciertas cosas inusuales, ¿no? Y a veces las historias llegan a ti también sin pensarlo, ¿no? Entonces es así. Hay un poco de suerte y mucha dedicación. Claro. Sí. Tú también has trabajado en el periódico. ¿Qué diferencias hay entre escribir este tipo de crónicas, de periodismo de investigación, versus el periódico? En el periódico todo debe ser mucho más rápido, supongo, no sé. Sí, en el periódico, claro, es todo para ayer, ¿no? Entonces, sobre todo en el impreso sientes como, porque ya estás redactando para mañana, sientes como que estás todo el tiempo luchando por estar actualizado porque todo suena a pasado. Me acuerdo que la primera vez que empecé a escribir mis primeros días sentía eso, o sea, como se me hacía muy curioso escribir todo el tiempo, ¿no? Ayer ocurrió tal cosa y mientras recién lo estaba viviendo, cosas así. Vaya, porque sale mañana. Porque digamos. sale mañana, claro. Entonces es curioso, ¿no? Bueno, eso me pasó los primeros días, que me imagino que le debe pasar a todos quienes han trabajado ahí. Pero ahora ya, además, desde hace varios años, además Correo del Sur tiene una página web actualizada. Yo también estuve como editora digital, entonces teníamos que subir las noticias al instante, ¿no? Mientras ocurrían. Así que ya no sientes tanto eso, sino que tiene que ser todo el tiempo tu trabajo muy rápido e inmediato. Entonces sí es interesante. Igual en el periodismo de investigación no te dan tanto tiempo como para... O sea, no nos solemos tomar mucho tiempo, sino que siempre trabajamos como a 1000 por hora para poder concluir el trabajo, ¿no?
que son a veces y otros claro que hay otros trabajos de largo aliento, de años incluso, porque necesitan una investigación muy especial. Pero en el periódico sí es todo para el día y ya no más, ¿no? Y hoy en día no hay tiempo para nada, entonces sí es más difícil hacer periodismo de investigación porque necesitas repensar tus fuentes, contrastar, acudir a más espacios y a veces no se tiene ese tiempo, ¿no? Igual no es imposible. He realizado algunos trabajos también en Correo del Sur que son de investigación y han tenido muy buena aceptación, muy buena cantidad de lecturas, así que pero hay que sacrificar mucho para lograrlo. Claro. ¿Qué pasa si sale una noticia, por ejemplo, a las 5 de la mañana y tiene que estar reflejada en el periódico del día siguiente? ¿Qué pasa? ¿A qué hora se imprime el periódico? ¿Hay tiempo? Sí, bueno, cuando pasa esos temas, generalmente tenemos un límite para poder cerrar la edición, ¿no? Porque como tú dices, se tiene que imprimir el periódico y tiene que salir a la venta, entonces tampoco podemos salir tan tarde. Sí, ha habido, y deben ver ustedes muchas veces, ¿no? Sesiones en la asamblea que han terminado 3 de la mañana y nosotros estamos ahí esperando a que termine para hacer la nota, ¿no? Claro que todo tiene que ver con un trabajo ordenado, ¿no? Entonces se mandan por cuerpos, el periódico se divide por cuerpos, entonces puedes mandar un cuerpo que ya se esté imprimiendo y dejar esto, incluso la ubicación que escoges para la nota puede ayudarte a que solo quede, digamos, esa última página para impresión. O sea, hay que también, incluso tiene que ver con un trabajo de organización que es parte del trabajo de cierre que se hace en el periódico, ¿no? Entonces, a veces se espera, a veces no. O sea, a veces sí decimos hasta la hora de cierre, no sé, 4 de la mañana, esto estaba así, ¿no? Entonces, tenemos que ir pensando porque, como vos dices, hay horarios a los que podemos llegar, pero hay otros a los que no, porque si no, no se va a imprimir, no se va a vender nada, ¿no? Entonces lo dejamos para el día siguiente, pero generalmente hacemos un gran esfuerzo para esperar, sí. Interesante, debe ser Ujú. todo muy, muy agitado en el periódico. Sí. Ahora, viendo tus trabajos, tú has dado mucho apoyo y visibilización a mujeres, Ujú. específicamente en tus trabajos, ¿no? Sin duda pienso que cuando alguien hace arte, cuando alguien hace periodismo, cuando alguien hace estas cosas, por ejemplo, como podcast, a veces quieres ser totalmente imparcial, pero no se puede porque tienes ciertos sentimientos, ciertas reivindicaciones en la sociedad que quieres plasmar y demás. ¿Tú sientes que el rol de la mujer tiene que reivindicarse en la sociedad? Al menos eso lo veo en tus artículos, pero Ujú. ¿tú lo haces? Sí, creo que sí es importante. Y claro, aunque algo que creo que es un privilegio de ser periodistas es que no tenemos que, podemos vivir diferentes historias, incluso todos los días, sin siquiera conocerlas mucho, ¿no? Entonces, Mm. conozco, por ejemplo, cuando te conocí a ti, expertos y expertas en robótica, ¿no? Entonces, que yo no conozco nada del tema y empiezo a conocer del área. Y lo mismo pasa con las mujeres, ¿no? Solamente empiezo a conocer sus realidades, ¿no? Que no necesariamente me tiene que pasar o tengo que aprender algo yo para entender su ámbito de acción, de trabajo, etc. Entonces, creo que es un privilegio que nos da el periodismo el conocer tan de cerca diferentes historias de diferentes esferas. Entonces, sin necesidad de trabajar especialmente en esa área, ¿no? Entonces, puede ser que por mi género puedo entender ciertas situaciones, pero es porque he decidido también escucharlas con atención, porque hombres y mujeres podemos ser empáticos o no. Entonces, yo sí creo que debemos reivindicar el rol de las mujeres en diferentes espacios, que hay una lucha por garantizar sus derechos que es importante, que es integral, pero que la tenemos que asumir todos y que no tiene que ver con nuestro género, ¿no? Sino que en realidad tiene que ver con lo que queremos como sociedad, ¿no? Entonces, si queremos que eso, que, que, que haya situaciones que se sigan replicando de violencia, de desigualdad, ya sean mujeres, infancias o igual en el sector del, o sea, masculino, en los varones, yo creo que no. Entonces, en realidad, sería bueno unir fuerzas todos para poder
entender y abrir nuestra mente a esas experiencias que no las vivimos, pero que las viven otras personas y que requieren de atención. Entonces, sí lo creo, pero ha sido todo un proceso también y con seguridad. En realidad es todo un proceso de vida, ¿no? Seguramente a futuro iré aprendiendo muchas cosas más sobre eso. Concuerdo contigo. Ujú, En realidad hay que estar conscientes que al ujú, menos en nuestra sociedad, la sudamericana, por ujú, ejemplo, o específicamente centrándonos en Bolivia, existe una desigualdad de oportunidades de la ujú, mujer respecto con el hombre. Y ujú. es una realidad. Exacto. Alguna vez hablando con amigos, hombres, ¿no? Ujú, Todos. Yo he salido de un colegio de puros hombres, que era el ujú. Don Bosco. O sea, muchas amigas antes no tenían en colegio. ¿Tú has salido de un colegio de Claro. puras mujeres? Sí, ¿De qué colegio has salido? del Santa Eufrasia. Del Santo. Sigue siendo, ¿no? Sí, sigue siendo Sigue solo siendo. de mujeres. Ahora el Don Bosco es mixto. Pero, Ujú, bueno, alguna vez charlando entre amigos, hombres, justamente hablábamos de eso. O sea, que la mujer no tiene las mismas oportunidades que el hombre. ujú, Y el hombre que diga lo contrario está totalmente ciego. Y es mucho más difícil que les puedan surgir, tanto profesionalmente como el acceso a la salud, como tú decías y demás, ¿no? ujú. La mujer siempre se hace cargo de la familia, incluso a costa de su propia salud. Exacto. Entonces, es eso. Todos tenemos que estar comprometidos para que cada vez se cierre esta brecha de género, ¿no? Pasa en tecnología, Ujú, en los torneos de robótica, por ejemplo, no hay chicas. ujú, Y ahora con el torneo de robótica, donde AGETIC es el coorganizador principal y lo hacemos juntamente con Fundación NAP, obligamos a los equipos a que exista una mujer. Es decir, los equipos son de 3, no puede existir un equipo de puros hombres. Tiene que existir como mínimo una mujer y es algo que no se encuentra. Entonces los chicos van colegio por colegio a colegios como el Santa Eufrasia a pararse en la puerta y decir, no quieres participar en un concurso de robótica, no quieres participar, yo te enseño, digo. ujú. Pero es algo que está empujando a que se cierre esta brecha. Obviamente hay muchos factores más políticos y todo, pero estos artículos que tú haces, que son artículos de investigación, crónicas, evidentemente son de mucho valor y a todos nosotros, seamos hombres y mujeres, nos hace repensar qué estamos haciendo frente a esta problemática, porque todos tenemos hermanas, podemos tener hijas, por ejemplo, entonces hay que estar conscientes de que todos debemos aportar nuestro granito de arena, ¿verdad? Claro, esencialmente como seres humanos, ¿no? Independientemente de nuestro género y nuestra edad, o sea, hay que ponernos en el lugar del otro y pensar si a nosotros nos gustaría vivir una situación así y si yo respeto lo suficiente a los otros seres humanos, y sin importar su género, su edad, su condición social, como para esperar que ellos tengan los mismos derechos, las mismas condiciones que yo deseo. Entonces, a mí me parece eso muy importante porque sé que es más fácil cuando pensamos, ¿no? En nuestras mamás o en nuestras hermanas o en nuestras hijas, en los casos, pero tenemos que pensar lo que como seres humanos, ¿no? Aunque no tuviéramos Bueno, mamás, sí. ¿no? Entonces, o hermanas o hijas, o sea, ¿cómo queremos esa vida para otra persona? Entonces, como tú dices, hay brechas que son muy grandes y en ciertos espacios son más notorias, ¿no? Como en la ciencia, la tecnología suelen ser más notorias esas brechas, ¿no? No por algo incluso nuestro lenguaje se ha acostumbrado a decir, no sé, los ingenieros, pero cuando dices enfermero o enfermera, ¿no? Es automático. Entonces, hemos empezado a distribuir ciertos roles según el género, cuando el género no tiene nada que ver en la decisión o en la forma en que actuamos. Entonces, o las cosas que podemos hacer, ¿no? No es ninguna limitante ni ninguna condicionante. No tenemos más vocación por nuestro género a ciertas cosas o a la maternidad o, o no, ¿no? Entonces, tampoco es que los padres no pueden ser, no sé, cuidadosos o amorosos solo porque son varones. Entonces, Mm. en realidad tenemos que empezar a desmitificar un poco eso en nuestras prácticas cotidianas y cuando somos conscientes de aquello, creo que vamos a poder hacer realmente tomar acciones importantes sin estarnos peleando como si fuera un enfrentamiento cuando no es así, son problemas sociales, ¿no? Importantes y urgentes para que nos van a hacer vivir mejor a todos y todas.
Eso. Tienes toda la razón. Ujú. Bueno, con periodistas como tú, querida Dayana, he conocido otras cosas del periodismo, ¿no? O sea, no sabía que había tantas áreas. Cuando Ujú. leo, por ejemplo, sus artículos, quedo fascinado. Iván Ramos, por ejemplo, me ha mostrado sus podcasts narrativos. Ujú, sí. Yo pensé que podcast solamente era esto, una charla, Ujú. digamos, pero ese tipo de podcast también están geniales. Él también ganó un premio, el Premio Nacional de Podcast Narrativos, me parece. También conocí una revista que se llama Lo que se cayó, Ah, donde está Abdel Padilla, que es un profesional periodista que recién lo he conocido. O sea, realmente es un campo muy apasionante esta área del periodismo investigativo, las crónicas sobre todo. Y seguramente como yo, y recién lo estoy conociendo ya a mis treinta y ujú. tantos años, esta área. O sea, yo antes solamente leía el periódico y era la noticia y listo. Ujú. Hay algunos que están queriendo estudiar seguramente comunicación social, que están saliendo de colegio, precisamente viendo a personas como Abdel, como Iván, como tú, y que aunque uno diga, no, nadie me sigue, en realidad te siguen y estás cambiando vidas, porque dices, alguien dice, yo Mm. quiero escribir como ella, por ejemplo. ¿Qué consejo les darías a ellos que quieren seguir esta rama del periodismo? Yo les diría que no va a ser fácil, no es un camino muy sencillo, ¿no? Ujú. Las estadísticas, incluso siendo frío, las estadísticas sobre la situación de los periodistas, acceso a fuentes laborales, agresiones en otros países, incluso atentados contra sus vidas, son muy duras. Entonces creo que deberíamos estar también conscientes de eso para ver si es realmente lo que anhelamos hacer, ¿no? Si sentimos que va a satisfacer nuestras expectativas, pero si sentimos que realmente es algo que queremos hacer, todo eso, sientes que luchar, enfrentar cada una de esas cosas, sientes que vale la pena, sobre todo cuando estás haciendo el trabajo y ese trabajo puede impactar de manera positiva en la sociedad, ¿no? Estoy segura de que todos mis colegas han debido tener en algún momento en el que quizás gracias a su nota ayudaron a alguien o a un sector o una demanda social y ver que de una u otra manera puedes ayudar a eso es una retribución interesante, ¿no? Personal, que no tiene ningún valor, pero que te anima. Pero eso también nos tiene justamente que ser conscientes de que todo lo que hacemos impacta bastante, puede ser a favor o en contra. Entonces, es una labor en la que tenemos que ser muy responsables, de mucho sacrificio, pero de retribuciones muy particulares. Entonces, bueno, que seguramente otras profesiones también tienen vínculos sociales, pero en esta vas a sentir cosas, vivencias muy diferentes todo el tiempo y es interesante. Así que si lo van a hacer, si desean hacer periodismo, espero que sea un periodismo responsable primero y dos, que disfruten haciéndolo para que realmente se sientan plenos en el ejercicio de su vocación. ¿Mm? Muy lindas palabras, querida Dayana. Bueno, hemos hablado de todo un poco en este podcast. Hemos hablado de periodismo, hemos hablado de Ujú. las abejas Sí. nativas, hemos hablado de la diferencia entre crónica, reportaje, periodismo investigativo. Hemos hablado sobre la primera revista feminista en En Bolivia. Bolivia, que ya Sí. son más de 100 100 años. años. Sí. No sé si quisieras decir algo más antes de terminar el podcast, lo que le pasó muy bien. No, creo que ha sido una charla muy interesante, Said. Te agradezco por el tiempo, el espacio. Agradezco a quienes nos van a ver porque nos van a dar un poco de su tiempo para escucharnos. Con seguridad de que muchos otros temas los podríamos abordar de otra manera también. Entonces, yo siempre estoy abierta igual a las respuestas, la retroalimentación de los demás. Entonces, espero que les haya gustado la charla. Compartimos un poquito de lo poco que sabemos, así que esperamos. Bueno, yo espero que le guste mucho a la audiencia y que sea algo nuevo para todos y todas. No, y con seguridad de que te vamos a seguir invitando al podcast. Esta va a ser la primera vez de muchas, querida Dayana. Y bueno, siempre estamos atentos a tus redes sociales, a leer tus reportajes, tus crónicas y esperamos pues y te deseamos todo lo mejor en este 2024.
Gracias, Said, igual para ustedes y para la Fundación NAP, que se raja con eventos muy interesantes, así que gracias. No, gracias a ti, querida Dayana. Un abrazo, queridos amigos.